Saludos y gracias por estar de nuevo en un vídeo más de SEO Arconte. El 26 de diciembre de 1973 se estrenó en muy pocas salas de cine de Nueva York y Los Ángeles la película del Exorcista. El rodaje había traído problemas, la campaña de marketing había suscitado rechazo y sin embargo, cuando acabó el ciclo de proyección de la película en las grandes pantallas, la película del Exorcista había recaudado 160 millones de dólares de la época. Algunos pensaron que por aquel entonces el demonio había ganado. En este video reportaje vamos a hacer una autopsia a la película del Exorcista desde un punto de vista clínico, analizando todos los vértices de la posesión demoníaca de Regan, analizándolo de una manera que creo que nunca habéis escuchado en un programa de misterio. Tomaré como referencia la novela del Exorcista escrita por William Peter Blatty en 1971 para analizar las escenas mostradas en la película de William Friedkin, ya que la visión de la novela es ligeramente diferente a la visión que nos quiso trasladar la película. Aunque también haremos un recorrido sobre el génesis de la historia que llevó a William Peter Blatty a escribir la novela del Exorcista y también veremos el origen del demonio Pazuzu. ¿Os gusta la idea? SEO Arconte te dirá aquello que no quieres escuchar. Para llegar a el origen o a la semilla de lo que acabó siendo el Exorcista, tenemos que retroceder al año 1949, cuando diarios como el The Washington Post publicaba como verídico el hecho de que un joven de tan solo 13 años de los suburbios de Washington había sido liberado de las garras del demonio por unos curas. Por aquel entonces, en la Universidad de Georgetown estudiaba el joven William Peter Blatty, que leyó el artículo. Se dio la curiosidad de que el cura William Bowden, que salía mencionado en el artículo de prensa, era muy conocido en esa universidad, así que Blatty escribió al cura para saber más sobre el suceso. Se cuenta que el joven niño llamado Roland Doe Hunkeler, que acabó sufriendo el posterior exorcismo, jugaba frecuentemente a la Ouija con su tía llamada Harriet, ya que ésta era espiritista, y que cuando murió en la ciudad de San Luis, el joven se puso a intentar contactar con su tía practicando sesiones de Ouija de manera solitaria. Fue lo que desató supuestamente ruidos extraños en la casa del chico, como arañazos en las paredes, y cuando la familia de Roland llamó a los exterminadores de ratas por si ellas eran las causantes de esos extraños ruidos, se encontraron con que no había ninguna plaga. El miedo parecía haberse apoderado de la familia Hunkeler. Elementos como que el agua se filtrara por el techo de la habitación o que el retrato de la abuela colgado en la pared se cayera constantemente eran achacados a fenómenos paranormales. Pero lo que más preocupaba a la familia es que empezaran a surgir ruidos de arañazos en la habitación de Roland. Eso llevó a la familia a refugiarse en los brazos de un padre luterano, el reverendo Luther Miles Schultz. El cura, que no se cree todo esto, se lleva al chico a pasar los siguientes días con él, y este cura, según cuenta la historia que le llegó a Blatty, se asusta también por dos hechos. Ata a Roland en la cama y ésta empieza a temblar. Entonces echa a Roland en el suelo con el colchón y este sale lanzado hacia la cama. El cura luterano entonces recurre a un cura católico llamado Edward Hughes, que también hace pruebas con el chico y según este último cura, Roland cumplía con todos los requisitos del manual del ritual romano de poseídos. Internaron a Roland en el hospital de la Universidad de Georgetown para hacerle allí el exorcismo, y mientras se lo practicaban el chico arrancó un muelle de la cama, rajando con este objeto el brazo de uno de los sacerdotes. Este se asusta hasta tal punto que se desentiende del caso. Roland vuelve a casa bastante peor de lo que se fue, ya que ahora le aparecían inscripciones en forma de arañazos en la piel. La más llamativa era una que tenía en el pecho que traía las palabras de San Luis, y la familia lo interpreta como una señal, ya que había estado cuando Roland era pequeño y tenían familia en esa ciudad, así que deciden mudarse allí ya que la tía Harriet también
había muerto precisamente en esa ciudad. El primo de Roland contacta con uno de los profesores de la Universidad de San Luis, el reverendo Raymond Bishop, que a su vez contactó con el reverendo William Bowder, que es quien posteriormente le contaría en profundidad todo lo vivido al escritor de la novela del Exorcista. Estos dos curas escriben en un diario todo lo que va sucediendo y solicitan un exorcismo sin saber que ya lo habían intentado con el chico otros curas anteriormente. Dejaron documentado cómo Roland tenía una fuerte animadversión a todos los símbolos sagrados, cómo su voz era completamente gutural por momentos, los temblores en la cama o los objetos que salían volando. En el pecho de Roland aparecen arañazos formando la palabra Hell, infierno, junto a moratones y la propia rotura de su nariz. Tras varias semanas de exorcismos, lo intentan llevar a bautizar y en el trayecto mientras lo llevaban, él gira el volante e intenta estrellar el coche. Tardaron mucho en bautizarlo porque eran continuos los ataques de ira y no paraba de blasfemar, y para bautizarlo tuvieron que darle hasta calmantes. Todo esto había empezado en enero y nos llegamos a plantar hasta en Semana Santa, donde tienen que volver a ingresar a Roland ya que estaba volviendo a deteriorar gravemente su salud. Continuando con los exorcismos, uno de los curas decide poner una figura del arcángel San Miguel, que es la que más violenta a Roland, ya que según la Biblia este arcángel es el que expulsa al demonio del cielo. Pasa la Semana Santa y el lunes Roland, con otro registro de voz, dice lo siguiente: Soy San Miguel y te ordeno, Satanás, que abandones el cuerpo de este niño en nombre de Dominus, inmediatamente, ahora. Tras esto se escucha un fuertísimo golpe en todo el hospital que incluso parecen escuchar personas que eran ajenas a los exorcismos de Roland. Él se queda dormido y al despertarse no recuerda nada. Milagrosamente parece que está curado y comienza a hacer vida normal. Y esta es la supuesta historia real que inspiró a William Peter Blatty a escribir la novela del Exorcista en 1971 y que 2 años después William Friedkin llevaría a la gran pantalla. Tras esto, ya es hora de empezar con la película del Exorcista, que empieza con unas excavaciones en el desierto de Irak, donde el padre Merrin se encuentra con la figura del demonio Pazuzu. Pazuzu es uno de los demonios que nos ha llegado provenientes de la mitología sumeria, pero en esta ancestral cultura no se lo consideraba un ser malvado, sino una especie de justiciero que hacía pagar a aquellos que no honraban a los dioses, es decir, como el policía que viene a multar a aquellos que no cumplen la ley. Pazuzu era el encargado de traer los ardientes vientos del oeste y suroeste, que traían sequías, hambrunas y altas fiebres por infecciones, y es que aquellos pueblos prosperaban al lado de los pantanos que al secarse, al formar cenagales con materia en descomposición, era la principal causa de muerte en tiempos de paz, sobre todo en los niños. Por eso los sumerios creían que si hacían pequeñas estatuillas de Pazuzu sería un amuleto protector a favor de los niños, ya que protegería a aquellos que le fueran leales y sin embargo atacaría a sus enemigos. Sin embargo, pese a que Pazuzu era uno de los demonios más poderosos a la hora de impartir la justicia de la madre naturaleza y a su vez actuar de protector, Pazuzu quedaba relegado a las pequeñas estatuillas de orfebrería, no a grandes monumentos para no cabrear a los dioses creadores. Estaba emparejado con la diosa Lamashtu, a quien se achacaba la muerte prematura de los niños y los abortos en las mujeres. De esta manera, pidiendo la protección a Pazuzu, los sumerios creían que así los más pequeños e inocentes tampoco serían atacados por la diosa Lamashtu. Con la llegada del cristianismo, Pazuzu dejaría de tener ese carácter protector para convertirse en un ángel caído al servicio de Lucifer. Así que avancemos en la película del Exorcista adentrándonos en Georgetown. Vemos las primeras escenas de Regan junto a su madre. Esta menciona que la niña juega a la Ouija, menciona que contacta con un espíritu llamado el Capitán Howdy, que responde a las preguntas de Regan e incluso su madre bromea cuando ve a su hija practicar una sesión espiritista.
En la novela se profundiza un poco más en este aspecto, le da mucha más importancia a las sesiones de Ouija que Regan practica, porque se puede decir que aquí deriva todo lo demás. En la novela de Blatty aparece una medium que va a hablar a la madre de Regan de la Ouija, de las posesiones, de los rituales satánicos y demás, entregándoles un libro al respecto. Este libro en la novela aparece en la habitación de Regan y esto da pie a la teoría de que Regan se haya autosugestionado con las posesiones a raíz de la lectura de este libro. Dato muy importante que fue olvidado por completo en la película. Y cuando antes os decía que la novela de Blatty parece más bien un thriller médico que una historia de terror, es porque los psicólogos, los psiquiatras e incluso el padre Carras, que precisamente en el libro presenta un perfil ultra escéptico con respecto a las posesiones, al ser un psiquiatra metido a cura totalmente descreído de la fe, achacan todo esto a cuestiones médicas que Regan somatiza debido a la lectura del libro de las posesiones, que emplea como una manera de canalizar el dolor provocado por el divorcio de sus padres. En la escena que estáis viendo en pantalla, la niña escucha a su madre cabreada porque el padre de Regan no llama a su hija ni en el día de su cumpleaños. Las siguientes escenas que vemos con respecto a Regan en la película son en el médico realizando pruebas de todo tipo. El doctor afirma que tiene un trastorno nervioso que le provoca hiperactividad, mal genio y una falta de concentración en la asignatura de matemáticas, dejando entrever que Regan podría estar empezando a sufrir principios de depresión. Uno de los factores que refleja el libro y que no salen en la película son las alucinaciones auditivas que padece Regan al escuchar cómo el capitán Howdy le habla al oído. También en la novela se habla de esquizofrenia, neurosis o de disociaciones de la personalidad. Sin embargo, recorriendo las secuencias de la posesión demoníaca de Regan en la película, voy a mencionar varios trastornos que podrían encajar perfectamente con personas que en la antigüedad, o aunque parezca mentira en la actualidad, personas que padecieran esos trastornos pudieran ser calificadas como poseídas por el demonio. La mítica escena donde Regan baja de espaldas y boca arriba las escaleras con la espalda arqueada podría encasillarse con los estados avanzados de encefalitis autoinmune. Esta enfermedad hace fallar a los ganglios basales que controlan el movimiento y hace a los enfermos, por ejemplo, arquear la espalda con espasmos violentos e incontrolados. Pero la encefalitis autoinmune, que precisamente afecta a mujeres jóvenes, es un tumor que les hace tener anomias, es decir, que no recuerden el nombre de las cosas y que, por ejemplo, repitan las últimas palabras que escuchan. ¿Podría explicar esto por qué los poseídos repiten palabras en latín durante los exorcismos? Cuando Regan comienza a cambiar su voz por la del supuesto demonio, esto podría estar reflejado por la disfonía espasmódica. Las personas que lo sufren padecen contracciones involuntarias de la musculatura de las cuerdas vocales. Como consecuencia, estas personas producen una voz característicamente quebrada o entrecortada. En ocasiones ronca y tensa durante los espasmos, pero tienen una voz completamente normal cuando estos no están presentes. Regan durante toda la película no para de blasfemar y de sentirse especialmente molesta con la presencia de los símbolos religiosos y el agua bendita. Las personas que padecen el síndrome de Tourette puede de manera completamente involuntaria y repetida parpadear, encoger los hombros, emitir sonidos raros o decir involuntariamente palabras completamente ofensivas. En estados avanzados de este síndrome se puede padecer obsesiones agresivas, no parar de hacer referencias sexuales o una fuerte animadversión hacia las normas y estructuras sociales, encajando aquí el gran rechazo a los símbolos religiosos o el agua bendita. Todo ello lo vemos reflejado en Regan durante toda la posesión. También vemos a Regan vomitar continuamente una sustancia verde y viscosa. Incluso tras la escena de las escaleras, la vemos vomitar sangre. Tenemos la enfermedad de la antropofagia, donde las personas que lo padecen tienen la necesidad de ingerir sustancias que no son comestibles. También está el síndrome de la tricofagia, donde las personas que lo sufren tienen la necesidad de arrancarse el pelo y tragárselo.
Y si no se comen el pelo, puede que se coman su propia piel o se hagan cortes y beban de su propia sangre. Esta enfermedad es conocida como la autosarcofagia y quien lo padece suele autolesionarse y provocarse profundos cortes en la piel. También vemos como a medida que la posesión avanza, la piel de Regan se deteriora, pareciendo más un cadáver que una persona. Existe un síndrome donde los afectados piensan que sus órganos están muriendo, que están en estado de putrefacción, y esto se conoce como el síndrome de Cotard. Algo parecido es el síndrome de Morgellons, que es el delirio donde piensas que tu piel está infectada por una plaga de insectos, y esto lleva al afectado a arrancarse la piel directamente para intentar sacarse esos bichos que el paciente cree que tiene debajo de la piel. Sin embargo, ¿cuál será el verdadero poder de la mente cuando hay personas que se creen estar poseídas por el demonio y necesitan un verdadero exorcismo para, en teoría, curarse? Y ahí, al otro lado de la pantalla que me estáis viendo, ¿qué pensáis de todo esto? ¿Las posesiones demoníacas pueden explicarse desde las ramas de la neurología, psicología y psiquiatría? ¿O hay algo más en todo esto? Me encantará leer vuestras opiniones abajo en los comentarios del vídeo. Así que, sin nada más que añadir, espero veros en el siguiente. ¡Chao! SEO Arconte, el canal alternativo de la información alternativa.